Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. La preciosa patica Daisy. La podremos realizar con las anillitas más pequeñas. Pero antes de comenzar, te quiero recomendar el canal Botellitas de Luz para que los veas, te suscribas, le des like, lo comparta, lo apoya. A todo el que le gusta las manualidades y de reciclar botellas, te lo recomiendo. Vamos a comenzar. Bueno, mire, esta es la anillita. Esto van hacia aquí los ojitos. Entonces, por eso estamos utilizando hoy aquí la anillita. Vamos a comenzar haciendo aquí nuestro punto para asegurar la anilla. Aquí vamos a hacer 12 puntos, medios puntos aquí y 12 medios puntos aquí. Vamos a hacer 24 medios puntos. Así en todo el contorno. 12 de este lado y 12 del otro lado. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De este lado vamos a hacer los mismos 12 también para terminar con 24 medios puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí hacemos un puntico deslizado y vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Mire, ponemos nuestro separador y hacemos aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer estos aumentos en cada punto de base. Así. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Yo hoy estoy utilizando un hilo de 1 milímetro de grueso y mi aguja de 1.7. Entonces ya aquí, ya teniéndolo así, vamos a hacer un punto, mírelo, así. Vamos a hacer un punto en cada punto de base. Y así vamos tejiendo hasta llegar a nuestro separador. Entonces ya aquí ya voy a terminar haciendo un punto en cada punto de base. Y en esta, 1, 2, 3, esta es la tercera vuelta, vamos a hacer un punto y una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 36 medios puntos. Así que cuando ya esté en esa vuelta, regreso. Entonces ya aquí ya termino, pongo mi separador para saber. Aquí usted tiene que estar muy pendiente. Aquí usted va a hacer un punto bajo. Aquí va a ser un aumento en esta puntita. Y aquí va a ser 11 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así, así lo va tejiendo. Hace aquí un aumento, un punto bajo, cosa que la agarra aquí así, y aquí hace 1, 2, 3, 4, 5, y aquí se va a deslizar y va a ser
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí nosotros le vamos a empezar a hacer ya la figurita, porque aquí tiene que quedar anchito y aquí nos va a quedar más angostito. Entonces aquí, cuando lleguemos aquí a este espacio, vamos a hacer aquí un 7 deslizados y hacemos aquí medio punto. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7. Y deslizamos. Vamos a terminar esta vuelta con 38. Acuérdense que teníamos 36, los dos aumentos, 36. Así para que nos vaya quedando aquí. Aquí ahora vamos a comenzar haciendo deslizado. Aquí hacemos así. Aquí ponga su cintica, así, porque no vamos a hacer cadena de altura. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Así, 7. Y 8. 8 puntos deslizados. Así. Aquí vamos a continuar haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí vamos a hacer deslizado. Como ya aquí teníamos los deslizados, usted va a agarrar la hebrita de atrás y se desliza. Así. Usted va a terminar con los mismos 38 puntos. No estamos ni disminuyendo ni aumentando. Los mismos usted los va. Donde están los deslizados, usted se desliza. Así. Así se va deslizando en cada uno. Agarrando la hebrita de atrás así. En los deslizados. Así nos vamos deslizando. Agarre las dos hebras si está haciéndolo con los dos hebras. Si está haciendo con una sola hebra, bueno, está pendiente de agarrar el punto completo. Así. Agarrando la hebrita. Y aquí cuando ya llegamos a los puntos, a los medios puntos, ahí usted hace su medio punto. Así. Medio punto. Esto es para que le quede la barbillita. Así. Ahora, y aquí ya deslizo. Así. Mire que ya va agarrando la figurita aquí anchita y aquí abajo. Ahora vamos a hacer punto deslizado en todo el contorno. Un punto deslizado suave, no lo apriete. Agarrando la hebrita de atrás, nos deslizamos. Ahora que ya yo tenga todo deslizado, regreso. Entonces mire ya cómo nos queda. Aquí tenemos nuestro separador y nos va a quedar así. Aquí nos va a quedar como la barbillita y aquí nos va a quedar más anchita y más alta. Así nos tiene que quedar.
Si usted ve que tiene el punto muy flojo, en vez de hacerle aquí puro aumento, solo trabaja un punto y un aumento para que le quede más apretadito, pero siempre vamos a terminar con los mismos 36 puntos y en la siguiente vuelta 38 con los dos aumentos. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Los ojitos usted va a utilizar una sola hebra de medio milímetro y una aguja de la delgadita. Yo estoy utilizando la 1.0. Hacemos un punto deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Entramos en la cadena siguiente y hacemos medio punto. En la que sigue medio punto, son 2, y en la que sigue hacemos 3 medios puntos en el misma cadena, 1, 2 y 3. Seguimos y hacemos medio punto y medio punto. Así. Hacemos una cadena de altura, giramos y hacemos medio punto, y en el aumento hacemos un aumento aquí, en el que sigue hacemos un aumento, así, y en el que sigue hacemos un aumento. Aprieta aquí las puntadas para que le quede cerradito y que quede bien. Y aquí hacemos un punto bajo, una cadena, y ahí cortamos. Y así nos queda. Hacemos 2 ojitos. Entonces, mire ya los ojitos cómo quedaron. Usted va a agarrar y le va a echar un poquito de silicón aquí, en esta parte, porque esto va a ir pegado en la anilla, aquí. Y lo coloca así. Entonces, los ojitos movibles, usted le saca el centrico. Mire, este centrico, se lo saca y se lo colocamos aquí, en un ladito. Así. Esto va a ir puesto en esta parte. Así. Ahora vamos a hacerle la ceja. Usted le puede poner sus cejas. Si usted desea ponerle cejas, se lo pone. También con un hilo delgadito y una aguja delgada. Medio milímetro, una aguja de un milímetro. Mire, aquí hacemos nuestro punto deslizado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas y entramos haciendo un puntico deslizado y hacemos un medio punto aquí. 1, 2, aquí hacemos aumento, un aumento, 2 aumentos. Y aquí hacemos medio punto, 1 y 2. Así. Aquí giramos y vamos a hacer medio punto en cada puntico. Así. Medio punto en cada punto de base. Van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 medios puntos. Hacemos una cadena, giramos y hacemos aquí un puntico deslizado y hacemos medio punto
y hacemos una disminución y otra disminución y hacemos medio punto y hacemos un puntico deslizado. Así, hacemos una cadena y esto lo cortamos y así nos queda la cejita, miren, así. Usted aquí esta se la va a colocar aquí. Entonces ahora vamos a hacerle el pico. En el pico usted va a hacer un puntico deslizado y va a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Aquí vamos a entrar haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a entrar 2 veces y continuamos haciendo medio punto en cada punto de base. Y 7 van 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hacemos aquí un punto, 14 medios puntos. Aquí deslizamos y vamos a poner un separador para saber dónde es que comenzamos. Aquí vamos a hacer aquí un aumento y continuamos haciendo un punto en cada punto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a hacer un aumento. 8 y 9. Otro aumento sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y aquí hacemos el aumento que nos faltó, 19 medios puntos. Aquí ponemos nuestro separador y esto ahora lo vamos a tejer un punto en cada punto de base hasta la vuelta 4. Ahora que esté en la vuelta 4, regreso. Entonces, mire, así nos va a quedar el pico. Usted hace su piquito y le queda así. Aquí, cuando nosotros ya hayamos pegado la nubecita al ojo, usted le pone aquí sus 3 o 2, lo que usted le desee ponerle, ese es de gusto. Puede poner hasta 4 pestañas. Aquí ahora vamos a hacerle la otra parte del pico. En la otra vamos a hacer un punto deslizado y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Giramos hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a entrar 3 veces, 5, 6 y 7. Aquí continuamos haciendo los otros 4 puntos. 8,
9, 10. Y aquí vamos a entrar 2 veces para completar el aumento de 3. 11 y 12. Terminamos la vuelta con 12 medio punto. Aquí vamos a poner nuestro separador para saber aquí cómo tenemos que hacer. Aquí ponemos nuestro separador y vamos a hacer aquí comenzamos haciendo un aumento y hacemos 1, 2, 3 y aquí hacemos 4, ya tenemos 6, 2 aquí, 4, 6, aquí vamos a hacer un aumento, 6, 7 y 8, aquí hacemos otro aumento, 8, 9 y 10, aquí vamos a continuar haciendo medios puntos, 11, 12, 13, 14 y aquí hacemos el siguiente aumento, 16, terminamos la vuelta con 16 medios puntos, aquí vamos a poner nuestro separador. Aquí, fíjense que está aquí este puntito. En ese no vamos a tejer. Vamos a tejer en el que sigue haciendo aumento. Aumento. Y aquí vamos a continuar tejiendo medio punto. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a hacer el aumento. 7 y 8. Este no lo vamos a tejer, continuamos en el que sigue. 9, 10, continuamos aquí. 11, 12, 13, 14, 15 y aquí tejemos el aumento. 16 y 17. Fíjense, aquí vamos a poner nuestro separador. Aquí ya nos va a quedar este punto. No vamos a tejer en este. Continuamos aquí otra vez donde está el aumento y hacemos aquí 1 y 2. Y continuamos haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí hacemos el aumento. Aquí. 8. Este no lo vamos a tejer. ¿Sí? Este no lo vamos a tejer. Entramos donde está el aumento. 8, 9, 10 y continuamos aquí. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y aquí hacemos el aumento. 17, 18 y el primer aumento 20, así. Y tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas. Si usted desea un piquito más pronunciado, usted le da otra vuelta más. Pero si no desea otro piquito tan pronunciado, usted va a continuar aquí. Este no lo va a tejer, va a entrar aquí. Y voy a poner mi separador antes del aumento, el último aumento que hice. Aquí así. Así. Para no perderme aquí. Y este no lo voy a tejer y voy a tejer aquí. Y hago así, un aumento, un punto, una cadena, giro y donde está el aumento es que yo voy a hacer un aumento, salto donde está el aumento. Fíjense que está este y este. Yo voy a entrar donde está el medio del aumento. Si usted no ve dónde está el medio del aumento, usted hace así.
y lo busca y ve que está ahí su aumento. Aquí. Y aquí hace un aumento. Una cadena, giro y aquí voy a entrar donde está el aumento. 1, 2, entro en el medio del aumento. 1 y 2, ya van 3 vueltas. Una cadena, giro, entro entre el medio. Así. Salto este y entro en el aumento. Así. Una cadena, giro. Y ya tengo 1, 2, 3. Entro entre el medio del aumento. Hago mi aumento. Salto este y entro aquí. Y hago mi aumento. Una cadena, giro. Esto lo voy a hacer por 6 veces. Ajá. Aquí, salto. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer esto 6 veces y lo mismo que hice aquí, fíjate que me va, después cuando ya nosotros lo tengamos, va a quedarnos así. Lo voy a repetir de este lado. Ahora que ya yo haya terminado este lado y haga este regreso, de la misma forma lo hace. Entonces, mire, ya cuando usted tenga sus 2 piquitos, usted le va a echar una amiguita de relleno, una amiguitica. Y esto lo va a agarrar la hebrita por delante y las une. Este le echa también una amiguita aquí por delante y lo une. Y usted esto lo va a hacer así. Lo va a coser con aguja punta roma en todo el contorno. Este primero y después el otro y las 2 piezas. Ahora que ya yo las tenga todas cosidas, unidas, se las vuelvo a mostrar. Mire, ahora aquí nosotros vamos a poner esto de esta forma, así, para que esto nos quede aquí así. Lo vamos a coser, que nos quede en toda la misma orilla. Ahora que ya yo lo termine de coser, se lo vuelvo a mostrar. Ya cuando ya lo tenga aquí ya unido, usted le da esta formita aquí así. Se la da cuando ya le hayamos colocado esta. Usted esto lo va a colocar aquí. Aquí en esta parte. Así. Lo cose aquí. Así. Y esto le da aquí. Así. De esta forma. Lo va cosiendo. Así. Cosa que esto le vaya quedando aquí así. Usted, yo lo primero que hago es cuando ya lo tengo así, yo lo hago así. Y lo uno en esta forma, aquí. Después que ya yo lo haya unido aquí, ya lo doblo así. Ahora que ya yo lo haya cosido aquí, regreso. Entonces, mire, ya teniendo ya el piquito puesto, usted le coloca los ojitos aquí así. Las cejitas se las pose aquí y le pone su lacito, lo que usted le quiera poner. En el pico yo le voy a explicar. El pico, si usted ve que no le está calzando bien, usted se lo mueve hacia arriba y usted se lo cose de una forma que le quede de lo mejor, porque él calza ahí, ¿ve? Así. Usted se lo mueve hacia arriba y se lo coloca debajo de la anilla. Así. Entonces, bueno, ahora que ya yo lo tenga todo completo, regreso. Bueno, amiga, mire qué lindo nos quedó nuestra Daisy. Un poquito aquí en el piquito, pero usted ahí le da su manejo ahí y lo acomoda bien. Pero mire qué lindo quedó, de lo más precioso. Yo espero que te guste, que lo elabores, lo pongas en práctica, es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.